este va a utilizar lo que necesita y va a ignorar todo lo que esté dentro de ese if. Que lo que está preguntando prácticamente es si la variable name, que es una variable interna de Python, es igual al main, digamos, si es una ejecución directa, va a ejecutar todo esto. Pero si no, si simplemente lo estoy utilizando desde otro archivo, solamente va a ejecutar lo que se le pide. En este caso estamos llamando a la función saludar. Entonces, cuando nosotros ejecutamos acá, solamente aparece main arranca aquí y muestra el contenido de la función saludar del módulo que sí tiene el if name. ¿Tá? Ahora vamos a hacer al revés. Yo voy a comentar esta línea y voy a ejecutar el otro, el que no tenía ese if. Lo voy a importar solamente este, el que no tiene el if name, este que está acá. ¿Ven que no tiene ese if, que sí está acá? If name es igual a main, no está aquí. Directamente tengo código donde tengo un print y tengo una función saludar y un comentario. ¿Tá? Fíjense lo que ocurre con este print. Obviamente la función saludar, si no la llamo acá mismo, no se va a ejecutar nada, pero sí se ejecuta todo lo demás por el solo hecho de importarlo. Yo importo y como no puse esta línea de código dentro de if name igual a main, entonces se ejecuta por el solo hecho de importarlo. Entonces de ahí la importancia de poner esa línea de código, ¿está? Fíjense, se imprimió la línea 1 de este archivo por el solo hecho de importarlo. Yo lo que hice es importarlo. Y se imprimió de una la línea esta de código, la línea 1. Y luego, sí, arrancó el main y luego se ejecutó la función saludar, que sí la estoy llamando a propósito. Pero esta línea de código que está aquí no debería haberse impreso, o sea, sería como que un error, ¿no? Que yo al importar un módulo, por el solo hecho de importarlo, se ejecute código que ahí tenga. Por eso es que ustedes deberían poner la ejecución de su código dentro de este main o sea, dentro de un main, digamos, para que la ejecución comience desde ahí. Y si alguien lo importa al archivo, no comience a ejecutarse de una. ¿Está? Eh, Porque si no, bueno, pasan estas cosas de que no funciona como nosotros querríamos. O sea, la tarea del name es preguntar si el módulo es importado o no. Exacto, si se trata de una ejecución directa o si lo estás importando. Y si lo estás importando, que solamente use lo que vos le vayas a permitir, digamos, lo que vos vas a invocar. Si vos estás invocando una función en particular, que se ejecute esa función, no que se empiece a ejecutar código así de una, ¿no? Igual Solo, a, lo que a yo menos que sea tu puedo, intención. lo que yo puedo convocar es solo lo que está fuera de ese if. Exacto, exacto. Vos, si, digamos, a menos que podría llegar a pasarte que vos sí quieras que se ejecute código independientemente de quién lo esté llamando. Suponete que lo que yo haga sea hacer cálculos tipo estadísticos o cosas por el estilo. Y bueno, a lo mejor da igual, si a alguien lo importa, yo ya quiero que eso apenas a alguien lo importe ya se calcule, ¿no? Bueno, listo, lo pongo fuera del if name, igual a main. Pero si yo no quiero que se ejecuten cosas raras cuando alguien importe mi código, bueno, debería preguntar. Debería preguntar y todo lo que, si yo no quiero que algo se ejecute así de una, cuando alguien importe mi código, bueno, tengo que tener este cuidado de preguntar. Si la ejecución es propia, bueno, hace todo esto. Y si alguien lo está importando, que se preocupe sea alguien de cómo usa mis archivos. Una cosa así. ¿Tá? Claro. Entonces, eso es lo que implica esa variable mágica que se llama variable, es la variable name. ¿Sí? Entonces, bueno, se los quería mostrar a través de un ejemplo, pero lo que implica esa variable, lo que determina es si un script se está ejecutando o si lo estoy importando.
Así que bueno, ahí les dejo después el ejemplo. Les cuento que Python tiene además otras variables mágicas y las distingue así poniendo un doble guión adelante y atrás de la variable, ¿tá? No es necesario conocer todas las variables, no hace falta, se les llama variables mágicas o variables estándar. Y bueno, ya sabemos, comienzan y terminan por un doble guión. Están definidos dentro de la biblioteca estándar de Python. Y bueno, los usa Python como propios para, está bien, o sea, son utilizados y reservados por el intérprete de Python. Y bueno, si uno necesita, los puede utilizar, ¿no? Pero no son de uso cotidiano, sino que son más bien para uso del propio intérprete. Bueno, hay algunas que por ahí puedan llegar a necesitar, como la variable path, y que muchas veces, bueno, necesitan ustedes conocer la ruta de algún módulo o algo por el estilo. Y bueno, file es otra, pero no es necesario que las conozcan a todas y si en todo caso necesitan alguna, bueno, después la van investigando. Init es otro es el método mágico que nosotros ya lo hemos utilizado, que es el que se utiliza como constructor y ya sí, a partir de lo que arrancamos a ver la programación orientada a objetos, sí lo hemos utilizado. Entonces nos permitía, ¿se acuerdan? Inicializar todos los atributos de un objeto. Y hay otros que también sí, por ahí son un poco más conocidos, como lo que es el método add, sub para restar elementos o multiplicar. Muchas veces sí tenemos colecciones. Y otros métodos mágicos como el equals, no equals, little, o también están otros más que son también para comparar por mayor, se llama eje, creo. Pero en todo caso, si les hacen falta, los pueden ustedes investigar. Ya saben que a partir también de un objeto, cuando uno pone el nombre del objeto punto, les figuran a ustedes todos los métodos que necesitan. Pero el que sí por ahí faltaba que lo aclararan por qué se utiliza es esta parte de la variable mágica name, que me pareció que está bueno que ustedes conozcan el por qué se pone esta condición normalmente cuando queremos ejecutar código de Python. Así que bueno, está bueno que a partir de ahora lo tengan en cuenta. Ahora sí, esto es como que había quedado ahí pendiente. Vamos a hablar Ah, sobre la parte que le, nos corresponde ver hoy. le consulto una cosa, si esa variable es usada en una función, por ejemplo, una función, eh, una suma, por ejemplo, directamente no la lee o arroja error. Depende, a ver qué variable. Name. Name, por ejemplo, o una concatenación. Si puede, lo usas para concatenar algo, name más apellido, y Podrías el módulo usarla fue vos, exportado. si vos te interesa, la podés usar, probala, podrías, ¿sabés qué es lo que va a hacer? Es directamente te va a arrojar el nombre del módulo que se está ejecutando. Mucho sentido como que no tiene, pero vos tenés Ah, ok, acceso ok, a esa variable. gracias. Ustedes pueden utilizar esos métodos, esas cosas, esas variables. Por ahí hay que ver si realmente tiene sentido lo que quieren hacer. En ese caso, tiene mucho sentido que ustedes pregunten si es una ejecución directa o si se trata de que están importando su código y bueno, define eso justamente cómo querés que se comporte el código que vos mismo estás desarrollando. Es una buena práctica que utilices ese condicional preguntando de qué se trata la ejecución esta, si es una ejecución directa o si se está importando y cómo querés vos a partir de ahí que se comporte el código que vos estás definiendo como propio. No que directamente lo ejecutemos como veníamos ejecutando hasta acá nuestras funciones. Tenemos que pensar que posiblemente nuestro código en un principio comienza siendo pequeño, pero luego a medida que vamos avanzando puede ir creciendo y resultarnos útil más adelante. Entonces uno tiene que pensar que nuestros programas, qué sé yo, que el día de mañana pueden ser reutilizados. Entonces, bueno, como que sería una buena práctica que a partir de acá, cada vez que quieran ejecutar funciones, bueno, utilicen ese condicional.
Por otro lado, vamos ahora al grano. La idea de hoy era que nosotros ya habíamos estado trabajando con lo que es la programación orientada a objetos. Ustedes hicieron algún ejercicio, entiendo que lo habrán desarrollado. Díganme ustedes, ¿pudieron avanzar con el práctico? Sí, sí. Sí, ¿Sí? profe. Bárbaro. Entonces, una vez que ustedes ya estuvieron trabajando con lo que es la programación orientada a objetos, ahora vamos a incorporar el uso de bases de datos a nuestro código, ¿sí? Ay, perdón, el perro molesto mío. Yo como si se hubiera pausado la grabación. Es que llega gente a la casa y el perro quiere salir, pero si no quiere entrar. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, SQLite. Es un motor de base de datos relacional embebido. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a encontrar dentro de las bibliotecas de estándar de Python, ¿sí? O sea, no necesito instalar nada, no necesito instalar un servidor de base de datos. También nosotros sabemos que Android también lo tenía disponible. Entonces, está embebido, es ligero, no necesita de un servidor. Almacena la base de datos en un archivo que tiene una extensión .db. Y bueno, se utiliza típicamente para aplicaciones móviles, para algún prototipo rápido o algún sistema embebido o alguna base de datos local que yo requiera. Si no voy a estar accediendo desde la nube o haciendo acceso desde múltiples dispositivos. Y bueno, posiblemente es una buena opción, ¿no? Entonces, si yo voy a trabajar con concurrencia, digamos, si yo tengo varios archivos que van a acceder a mi base de datos, digamos, varios usuarios accediendo al mismo tiempo a la base de datos, ahí ya no me conviene. Y bueno, no es muy avanzada, o sea, le faltan algunas funciones avanzadas, pero funciona bastante bien para algún sistema pequeño, ¿no? Como ventaja, la portabilidad. Si yo quiero llevarme la base de datos, directamente me llevo ese archivo con extensión DB y ya. Con eso me alcanza y me sobra, ¿sí? Y no requiere ninguna configuración y se integra muy bien con Python. Así que es bien sencillo. De todas maneras, ya al final de las diapositivas vamos a ver que tampoco es complicado conectarse a otro tipo de motores de base de datos como lo que es MySQL. Así que ya lo vemos. Pero vamos a trabajar con esta o si ustedes quieren, pueden trabajar con MySQL, es opcional, ¿tá? Con tal que me hagan un práctico donde trabajen con base de datos. El que quiere usar MySQL, perfecto. El que quiere usar SQLite porque se quiere ahorrar el problema de instalar MySQL o la que ustedes quieran utilizar. Bueno, yo mientras tanto sí les muestro todo lo que es la parte de la sintaxis de SQLite. Fíjense, yo les decía recién, está ya incluida dentro de la biblioteca estándar de Python. Lo único que tenemos que hacer es escribir esta instrucción, import SQLite 3. Y bueno, obviamente vamos a poder hacer todas las operaciones básicas como crear o manejar las tablas, insertar, actualizar, eliminar datos, hacer un CRUD perfectamente, y ejecutar consultas con cursores. Tenemos dos clases principales, la clase de conexión, que representa la conexión a la base de datos, y la clase cursor, que nos va a permitir ejecutar las sentencias y recuperar los resultados. También vamos a poder hacer uso del manejo de excepciones, así que, bueno, eso es como que también ayuda a que la base sea más segura. Es bastante sencillo de usar, no van a tener, yo creo que ningún problema. Fíjense, crean una variable y a esa variable, una vez que importaron, o sea, importante la primera línea de código, si van a usar SQLite, es importarlo. Entonces, la primera línea de código va a ser un import SQLite y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectarnos
Entonces necesitamos una variable, esa variable va a terminar siendo una variable del tipo connection, digamos. Y ¿cómo es esto? A partir de la librería del módulo SQLite 3, vamos a ejecutar el método connect y acá le pasamos el archivo, el nombre del archivo donde se va a guardar nuestra base de datos. Le pueden llamar como ustedes quieran, siempre y cuando termine con .db. Entonces, si mi base de datos va a ser sobre un sistema de nutrición, bueno, le ponen nutrición.db o como ustedes le quieran llamar, ¿está? En el ejemplo de hoy vamos a trabajar con una base de datos que va a ser de libros, entonces le vamos a poner libros.db. Una vez que nosotros logramos esa variable, ese objeto del tipo connection, lo que vamos a hacer es acceder al cursor. Y a partir del cursor nosotros ya vamos a poder ejecutar todas las sentencias SQL y finalmente cuando terminemos de trabajar es buena práctica que cerremos la conexión. Así que estas 3 sentencias son como que sí o sí. ¿Cómo se crea ese cursor? Si ustedes se fijan, acá cuando ejecutamos esta sentencia automáticamente se genera el objeto del tipo cursor. Lo podemos ejecutar a lo mejor directamente así, poniéndole self.com.execute, como está acá. No, ahí está de esta manera, self.com.cursor. Y luego, para ejecutar las sentencias, podemos usar cualquiera de estos métodos que están acá, que dice métodos claves. Entonces nos muestra los métodos más importantes. ¿Cuáles son los métodos más importantes? Bueno, tenemos este, que es el más utilizado de execute, que directamente recibe una sentencia de SQL y puede llegar a recibir también los parámetros. Entonces, directamente, si es un insert, seguramente dentro de ese insert vamos a mandarle los parámetros para que se inserten en esa tabla todos los datos que yo quiero que se inserten, ¿no? Fetch one, que recupera una única fila del resultado, cuando nosotros hacemos alguna consulta con condición. Fetch all, que recupera todas las filas del resultado, o sea, un conjunto de filas. Last row ID, que devuelve el autogenerado, el ID del autogenerado de la última inserción, ¿está bien? Recuerden que generalmente las claves, o sea, en toda tabla de una base de datos vamos a tener un identificador, que sería como que la clave y único, identifica de manera única cada uno de los registros. Bueno, ese ID, que es autogenerado, es el que va a devolver last row ID. Bueno, row count, que devuelve la cantidad de filas afectadas en aquellas operaciones de escritura, o sea, como por ejemplo un update o un delete. Y execute many, que se usa para insertar muchos registros. Entonces, vamos a hacer bueno, esta parte, esta instrucción que al cursor le asignamos com.rowFactory, que lo que hace es configura cómo el cursor va a construir cada una de las filas que devuelve de la base de datos. Está bueno que pongan esa fila porque nos va a permitir indexar las filas por el nombre de las columnas. ¿Está bien? Por ejemplo, si la columna de mi tabla se llama nombre o email o como se llame la columna, vamos a poder indexar la fila según el nombre de la columna. Porque la otra manera era por el índice, ¿no? Pero no siempre nos vamos a estar acordando el índice de la fila. También nos permite tratar la fila como si fuera un diccionario. Por ejemplo, poner el nombre de la columna y el dato que tiene asignado, ¿no? El nombre de la columna y el valor. Entonces podemos trabajar como un diccionario. Así que bueno, esa instrucción que la van a ver sirve para eso. Permite configurar el cursor. Vamos a encontrarnos acá en este código que les voy a mostrar que estamos utilizando anotaciones y estas anotaciones, si bien Python ya sabemos nosotros que no es un lenguaje
fuertemente tipado, estas anotaciones hacen que nuestro código sea más fácil de mantener, más fácil de entender, que sea más claro, un poquito más robusto. Y bueno, mejora también el tema del autocompletado, porque los editores ya directamente te van sugiriendo datos del tipo del que vos le pusiste que debería ser. Y hace una especie de chequeo estático para ir detectando partes de error, pero la realidad es que si nosotros no ponemos el tipo, no pasa nada. No tenemos que importar nada para poner el tipado ese que yo les decía. O sea, por ejemplo, acá nosotros tenemos la clase libro donde tenemos el título y fíjense que al lado del parámetro sale dos puntos str. Esto no es obligatorio en el código de Python. Nosotros ya sabemos que Python no necesita del tipo de dato que tiene asociado cada parámetro o variable, no necesita, incluso tampoco necesita de qué tipo va a ser el dato que va a devolver. En este caso, este método devuelve algo del tipo libro. No es obligatorio y de hecho si no lo ponemos no salta error ni nada, compila de lo más bien, pero como les digo, hace que nuestro código sea más fácil de entender y más claro. Y ahora si nosotros necesitamos, si podemos importar de esta librería otro tipo de de utilidades, como son las listas, opcional, calable, que ya vamos a ir viendo. List ya lo conocen, que sería como para usar listas, opcional, que nos va a permitir que algún resultado sea opcional, y calable, que nos va a permitir a lo mejor invocar alguna función tipo lambda. Vamos a Acá ir las analizando listas un poquito. no están como agregadas automáticamente. ¿Cómo? La lista, así como nosotros usamos en Java y eso, no existe acá así sin poner esa Para, inclusión. sí, sí, de hecho las hemos usado. Vieron que nosotros usamos las Sí, listas, pero sí. por ahí no para anotaciones. Esto que estás viendo vos es, Ah, en este ok. caso, está haciendo uso de las anotaciones. Supongamos, a ver, en este caso, ¿cómo lo tenemos? A ver, analicemos un poquito el ejemplo. Fíjense, vamos a trabajar con una base de datos que trabaja con una tabla de libros. Entonces, para eso, voy a ponerle que se ponga tipo presentación. Para eso, entonces, se ha creado la clase libro, que hasta acá no tienen mucho especial, nada muy especial, porque es la clase libro que lo único que tiene es un constructor, y este constructor que recibe. Eh, bueno, el título, sí se le ha puesto acá la anotación de que es del tipo de str, autor del tipo de str, año, que es un int, y el ID del libro que dice que es opcional. Acá aparece el tema de optional, que nos dice que va a ser un entero opcional o, de lo contrario, por defecto, no tiene ningún valor asignado. ¿Por qué? Porque el ID del libro, como se va a autogenerar, muchas veces es posible que no tengamos un ID. Acá está el constructor alternativo a partir del class method, que lo que va a hacer es, nos va a permitir, normalmente cuando devolvemos un libro, seguramente cuando hacemos algún select eh, o algún get, vamos a querer obtener algo del tipo libro, y bueno, vamos a obtener alguna fila que va a ser del tipo SQLite row, y lo que va a devolver es justamente, va a devolver el título, el autor, el año y el ID del libro. O sea que sería otro constructor, un constructor alternativo, que lo vamos a usar bastante, sobre todo cuando hagamos consultas a la base de datos. Acá tenemos el método repr, que lo que hace es mostrarnos, sería como el toString, pero es el que se utiliza, digamos, si nosotros hacemos un print del libro, entonces normalmente lo que redefinimos es el toString, el método str. Y este método es como que el que se va a usar por defecto. Y un poquito es como que le da
un poquito más formal, porque cuando nosotros querramos imprimir, por ejemplo, del libro el título, nos va a poner el título como con comillitas o el autor entre comillitas y nos va a poner los datos como que un poquito más bonitos. Entonces, prueben, lo comentan y lo descomentan, ya les voy a pasar después el código, eh, y ven cómo se comporta. El código para crear tabla no debería parecerles muy diferente de los códigos que ustedes han visto. Directamente es a la variable cursor, entonces cur.execute, y acá ponen el SQL como casi ustedes lo han venido usando, ¿no? Create table, if not exist, el nombre de la tabla, en este caso se llama usuarios. Bueno, y ahí pueden poner, por ejemplo, que tiene un ID, que es integer, primary key, auto increment, bueno, nombre, text, no, null, si es que necesitan. Obviamente son ejemplos, ustedes lo acomodan. Y luego pueden ponerle hacer un commit. En este caso, fíjense, esta es otra clase. Ahora sí, esto es un ejemplito de cómo se crea una tabla en general. Acá seguimos con el ejemplito de la parte de los libros. En este caso se crea una nueva clase que se llama repositorio libros y acá tenemos el constructor. Esta variable, fíjense que es opcional. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar el nombre de la base de datos, el archivo, o sea, porque ya sabemos que las bases de datos en SQLite es un archivo. Entonces el archivo en este caso, si es que yo no le paso un nombre diferente, se va a llamar libros.db. Y bueno, acá tenemos la sentencia para conectarse a la base de datos, para generar el objeto del tipo conexión. Entonces se hace directamente SQLite connect y acá se le dice cómo se llama la base de datos, libros.db en este caso. Y acá ya habíamos dicho que esta instrucción lo que hacía era configurar el cursor más que nada para que podamos indexar las columnas a través de su nombre. Y finalmente tenemos la sentencia, el llamado a este método que se llama createTable. Si ustedes se fijan, este método es un método protegido porque tiene un guión bajo adelante. Y yo ya les había comentado que en realidad en Python trabaja lo protegido como por convención. Esto es como para que el programador mismo u otros programadores de alguna manera sepan que esto es de uso interno, que no debería ser llamado este método desde otra clase, ¿no? Entonces, este método, al ser creado así con el guión bajo, lo que estamos diciendo es que es protegido y que es de uso interno por convención. Entonces, lo estamos llamando en este caso desde el constructor y lo que hace es crear la tabla de libros. Acá le genera un ID, que es un entero, primary key, autoincrement, título, que es un texto, not null, autor, texto, not null, año, es un integer, not null, y acá aparece esta parte que dice strict, que lo que hace es justamente, en el caso del control de errores, si yo no le ponía strict, me saltaba las transacciones por de largo, no me funcionaban. Entonces, está bueno que le pongan strict si quieren que sea como que, que controle más, que realmente no te pongan un dato por otro. Por ejemplo, si yo quería que salte una excepción del tipo SQL exception, SQL light exception, y le mandaba un string al año y se suponía que era un integer, y yo quería provocar a propósito esa excepción, y no saltaba, al ponerle strict funcionó de esa manera, es mejor. Así que, bueno, yo creo que es mejor ponerle el comando strict. Claro que es para SQL un poquito más nueva, a partir de cierta versión. Bien, este método a su vez tiene este código que lo van a encontrar en cada uno de los métodos que son para hacer escritura en tablas. Así que es importante que lo utilicen si es que van a trabajar con transacciones. Recuerden que las transacciones lo que me permitían eran ejecutar operaciones atómicas, ¿se acuerdan? Entonces, si nosotros
cometemos algún error o hay algún problema mientras la base de datos está ejecutando alguna operación, si hay algún error se hace un rollback y se vuelve a un estado anterior de que ocurre el error. Y si todo sale bien, se hace un commit, se confirma esa información en la base de datos y hay menos chance de que haya datos corruptos en las bases de datos, ¿no? Y si bien SQLite se utiliza para base de datos liviana, está bueno que sí permite esto de manejo de transacciones. Y bueno, una de las maneras que tenemos para trabajar con transacciones es utilizando este código with self.com, que es la connection. Ponemos recién ahí que se ejecute la sentencia, ¿sí? Entonces, esto hace que Python inmediatamente abra una transacción y bueno, y lo maneje de manera más segura y además liberan recursos de manera más apropiada, ¿no? Así que, bueno, si ustedes están utilizando escritura en tablas, no lectura, para lectura no hace falta que pongan esta instrucción, directamente pueden ejecutar el SQL, pero si van a trabajar con escritura, digamos, si van a hacer un update, un delete o un insert, bueno, sí tienen que, o crear tablas, como en este caso, van a tener que usar esta pequeña instrucción que dice with la conexión ejecutable, ¿está? Bien, acá tenemos, por ejemplo, bueno, un insert, digamos. ¿Cómo sería el insert? Está bueno que usen parámetros para inyectar código. Entonces, simplemente, bueno, se ha definido una función que se llama addLibro y que recibe por parámetro directamente un libro y va a retornar un entero. Entonces, directamente with la conexión, directamente se ejecuta la siguiente sentencia SQL. Fíjense que va, entre comillas, el SQL completo, coma, los parámetros. Los parámetros que vienen como una tupla, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Insert into libros. Fíjense que no sale el ID porque el ID automáticamente se genera. Entonces, ¿qué van? Los otros tres parámetros, el título, el autor y el año. Y van tres signos de preguntas porque va a esperar luego tres parámetros, una tupla con tres parámetros. Entonces luego ese código, bueno, obviamente se reemplaza por el signo de pregunta. Entonces, de este libro que viene por parámetro, ¿está bien? El objeto se llama libro, del tipo libro, va a desagregar en libro.título, libro.autor y libro.año. Y bueno, se va a insertar esto en la base de datos. Fíjense que acá a libro.id, que no tenía hasta acá ningún ID asignado, se le asigna, ojo que este es el libro.id del el objeto libro que viene por parámetro, ¿no? Entonces a libro.id se le asigna el cursor las row ID, que ya vimos nosotros que esta función lo que me hace es devolverme el ID autogenerado por la última inserción. Ya vimos nosotros que cursor es una clase, ¿no? O sea, el cursor, cuando nosotros hacemos esta instrucción, ejecutamos a partir del objeto del tipo connection, usamos la función execute, lo que va a hacer es devuelve algo del tipo connection y bueno, y tenemos acá este atributo que, bueno, que nos va a devolver el ID autogenerado. Entonces, lo que retorna es justamente ese ID. Acá tenemos un ejemplito de un get, de dos get, uno que me devuelve un libro, fíjense que es opcional porque no necesariamente lo vamos a encontrar. Entonces acá aparece otra vez la anotación optional que me va a devolver algo del tipo libro. Entonces, ¿qué es lo que recibe? Recibe un ID, un integer del libro que estoy buscando. Entonces hacemos como hacíamos ya directamente en las bases de datos eh, tradicionales, un select, asterisco, from, libros, where, ID, y acá viene un parámetro, entonces ponemos directamente un signo de pregunta
y entonces luego de la sentencia SQL, entre comillas, vendría la tupla con el parámetro que estoy enviando, que en este caso es el ID buscado. Entonces, luego a una variable cualquiera, en este caso, la variable row se llama, le podríamos haber puesto fila, le asignamos lo que tiene cursor.fetch1, que ya es una función que me devuelve la fila encontrada. Entonces, directamente acá se está usando un if abreviado, acuérdense cómo era el if abreviado, acá en Python ponemos if row, o sea, si es algo distinto de cero, o sea, si cualquier cosa distinta de cero es verdadero. Entonces, directamente devuelve el libro de la clase libro. Fíjense, ¿qué método? ¿A qué le suena? ¿Qué es lo que es esto? Bueno, ahí lo dice. Es el Es misma Es, un, el- sí, búsqueda. es una invocación al constructor alternativo de la clase libro, ¿tá? Entonces, acá está el uso del constructor alternativo que yo les decía. Entonces, retorna de la clase libro el constructor alternativo que me va a armar un libro a partir de la fila obtenida en la base de datos. Y si no, devuelve none. ¿Tá? A ver, recordemos el constructor alternativo. Acá lo tenemos. Este es el constructor que se está ejecutando. Este método de clase, como es un método de clase, nosotros lo tenemos que ejecutar a partir del nombre de la clase. O sea que fíjense cómo se está invocando. Se está invocando a libro.fromRow, ¿tá? Y le estamos mandando la fila del tipo SQL. Entonces es este que está acá. Eh, este que está acá. Acá está. From row, ¿sí? La fila y si no, nada. Y acá tenemos este que devuelve una lista de libros. Fíjense que acá se está usando una lista por convención. ¿Se acuerdan? Las listas por convención que directamente se iban eh, como que a partir de una función se va generando una lista, ¿no? Entonces, acá en este caso, ¿cómo es? Cursor, self.con.execute, select asterisco from libro. Me va a devolver un conjunto de filas y a partir de ese cursor.fetchAll, entonces, para cada fila en ese conjunto, se va a ir invocando al constructor por convención eh, perdón, al constructor alternativo de la clase libro. ¿Ah? Esta es la llamada al constructor alternativo de la clase libro. Profe, Sí. fetch chown, ¿qué devuelve? Fetch all te devuelve un conjunto de filas de la base de datos. O sea, si yo digo, supongamos que yo tenga muchos libros, me va a devolver todos los libros. En este caso, yo estoy buscando, bueno, en el primer caso acá, estoy buscando un libro con una ID en particular. Por ejemplo, el libro que tiene el ID 1 o 2, ¿está bien? O 100. Estoy buscando un libro en particular. En este caso, por eso que usamos un fetch one, porque me va a devolver una fila. Estoy buscando un libro que cumpla con esta condición. En este caso, estamos buscando todos los libros que están en la tabla libros. Entonces, por eso que directamente decimos, bueno, tráeme todos los libros, quiero la lista de libros que tiene esa tabla guardada. Y por eso que usamos este método, fetch all, que me devuelva todos los libros que tiene la tabla libros. Y a todos esos libros los va a ir guardando en una lista, si ustedes se fijan la sintaxis de las listas, que es los corchetes, ¿no? ¿Se acuerdan que esto lo vimos hace como 3 clases? Sí, no funciona. Cómo construir listas por convención, se le llamaba así al tema. Cualquier cosa, ustedes lo pueden repasar, pero para construir listas por convención, bueno, lo que hacemos es directamente ponemos acá el elemento y acá vamos en este caso, ¿se acuerdan que podíamos tener un for, podríamos haber tenido un if incluso? En este caso tenemos un for, va a construir una lista a partir del constructor alternativo que tiene la clase libro, y bueno, para cada uno de los elementos que tiene el conjunto de los libros devueltos de la tabla libros. O sea, para cada una de las filas de la tabla libros va a generar una lista con cada uno de ellos.
Así que, bueno, eso sería Fíjense que acá no estamos usando el with, ¿se acuerdan que les había marcado? Withself.com. Estas instrucciones que las usamos solamente cuando queremos hacer alguna escritura o modificación en la tabla en cuestión. En este caso, como estamos haciendo simplemente consultas, estamos consultando por un libro, estamos consultando por una lista de libros, no es necesario que ejecutemos transacciones y por tanto no ponemos ese with self.com, ¿ah? No es necesario. En este caso, también son búsquedas. En este caso, en vez de buscar por ID, se está buscando por autor, en este caso se está buscando por título. Entonces también podemos usar lo que usábamos en bases de datos, que es el like. Entonces directamente es muy parecido, ¿no? En este caso, lo que va a devolver es un único libro. Entonces, no, va a devolver un conjunto de libros los que cumplan con esta condición, que tengan en común el autor. Entonces, fíjense que va a devolver una lista. Acá está lo que yo te decía, las anotaciones para, que son como más formales, para devolver datos, o sea, para poner en los métodos y que nuestro código sea más claro, que lo ponemos así como más formal la palabra list. Por eso que al principio teníamos el import. O sea, si nosotros cuando queremos devolver una lista ya sabemos que la sintaxis son los corchetes, ¿no? Pero en este caso como que lo que se quiere hacer es poner de manera formal que lo que vamos a devolver es una lista de elementos de tipo libro, lo ponemos de esta manera. Entonces, buscar por autor, que lo que hace es recibe un string del autor y directamente con el cursor se ejecuta la sentencia select asterisco from libros where autor like y acaba el parámetro. El signo de pregunta siempre es el parámetro. Entonces, el parámetro, acá tenemos un string con formato que va a tener el porcentaje, el nombre, o sea, el contenido del parámetro autor, porcentaje, ¿está? Que es como lo hacíamos nosotros también en SQL. Si ustedes quieren, pueden probar estos códigos, estas sentencias de SQL también directamente, por ejemplo, en el MySQL y debería funcionar, ¿no? Bueno, ¿y qué retorna? Retorna, como en el otro caso, cuando retornaba un conjunto de la clase libro, fíjense que es un método de clase, el constructor alternativo, from row, que va a al que le vamos a pasar por parámetro cada una de las filas de la tabla de libros, ¿tá? Obtenidas a partir del cursor con el método fetchAll. Así que en este caso, como va a buscar libros que tengan un título similar a, o sea, un título que contenga, por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero buscar libros que el título tenga que ver algo con princesa. Bueno, en su momento estoy buscando libros de cuentos. Bueno, podría buscar todos los libros que incluyan en su título la palabra princesa. Y bueno, La princesa y el sapo, no sé, La princesa Blancanieves, vas a saber qué libro hay. Entonces me debería devolver una lista, un conjunto de libros que cumplen con esa condición. Es muy parecido al de arriba, así que tampoco tiene mucho sentido que lo analicemos, porque es igual al de arriba, nada más que en vez de buscar por título, por autor, va a buscar por título. En este caso tenemos una sentencia de update y acá sí, como vamos a ejecutar una escritura en una tabla, y entonces es necesario el tema de la transacción, entonces directamente va el with self.com. Este método recibe el libro que quiere modificar y devuelve un booleano, ¿no? Recordemos que, bueno, ¿cómo hacemos? Al cursor ejecutamos el update, como ya lo sabemos hacer, ¿no? O sea, hacemos un update de la tabla libros y le vamos a setear ¿qué cosa? A la columna título, un parámetro. Al autor, otro parámetro. Al año, otro parámetro. Where se cumple la condición de que el ID, o sea, la clave, sea igual a un cuarto parámetro. O sea, necesitamos mandarle los 4 parámetros. Le mandamos los 4 parámetros y ¿qué es lo que se retorna acá? Se retorna una operación booleana, ¿sí? Porque cursor.rowCount lo que devuelve es la cantidad de filas afectadas por la operación de update. Y si esa
cantidad de filas es mayor a 0, entonces esta operación del update tuvo éxito y va a devolver un true, si no, va a devolver un false. En este caso tenemos un delete, que lo que hace es, bueno, similar a recién, devuelve también un booleano, recibe solamente el ID, no recibe, como en el caso anterior, un libro, sino que lo que necesitamos es solamente el ID del libro que queremos borrar. Y la sentencia es más cortita, delete from libros, where el ID es el que viene por parámetro, o sea que es el libro ID, este que viene por parámetro. Y lo que se retorna es lo mismo de recién, que la cantidad de filas afectadas sea mayor a 0. Entonces esto va a devolver un true o un false, un booleano. Acá tenemos un método, ejecutar transacción, que acá aparece lo de calable, que es lo que yo les decía, tiene un parámetro que se llama operaciones y que recibe una función que va a traer una lista de repositorio de libros y no va a devolver nada. Acá va lo que devuelve, acá va lo que está esperando. Está esperando una lista de repositorio de libros. Acá vamos a ejecutar una función que va a usar ese repositorio de libros y no va a devolver nada. O sea, la función operaciones, ¿no? Pero esta función ejecutar transacciones sí devuelve un bool. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es necesario, como se supone que se van a ejecutar un conjunto de operaciones, la idea es que trabajemos con un try except. En este caso se está tratando de ejecutar, de cachar alguna excepción del tipo SQLite.error, pero le podrían haber puesto exception directamente, que sería como la que las engloba a todas las excepciones. Pero bueno, sería como que más exacto que pongamos este tipo de excepciones si es que lo que se supone que va a ocurrir es una excepción del tipo SQLite 3.error. Entonces, directamente podemos imprimir el nombre de esa excepción y retornar false. Y si la operación se ejecutó con éxito, retornamos true. Eh, bueno, y acá al final tenemos una función que lo único que hace es cerrar la conexión. Ya les voy a poner, yo me olvidé de subir el archivito, pero ya lo subo. Cuando suba, ahora ya voy a modificar la teoría o se los agrego para pasarles directamente el código y que ustedes puedan probarlo o modificarlo. Pero bueno, acá está para que veamos cómo funciona el ejemplo. Acá tenemos lo que habíamos dicho, si la variable name, o sea, si la ejecución es directa, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se genera un objeto del tipo repositorio de libros, que era la segunda clase, y acá, bueno, se agregan varios libros a esa lista. Se pone lote exitoso porque a propósito es que estoy disparando una excepción más abajo en la siguiente página. Entonces se agregan 3 libros, cualquiera, a la lista, se agrega una lista y se agregan, se ejecutan con esa lista de lote exitoso, ¿sí? De los 3 libros. Entonces, directamente se va a ejecutar ese lote exitoso y se van a agregar esos libros a la, digamos, a la tabla libros, ¿no? Finalmente, si todo ocurrió bien, se va a mostrar la lista de libros que se obtiene a partir de Este list libros era uno de los métodos que me permitía obtener un select asterisco from libros, ¿no? Eso es lo que tenía este método list libros. Ya les paso después todo el código para que ustedes lo vean. Bueno, directamente a partir de ese método que me devuelve la lista de todos los libros, podemos tomar el primer libro y actualizarlo, asignarle a la cantidad de años, se le sumó 10, o también se puede actualizar ese libro si es que la actualización fue exitosa. Recordemos que ese método devolvía un true o un false, entonces muestra el libro modificado. Y bueno, en este caso se está borrando el último libro de la lista,
Entonces se hace un delete. Recordemos que el método delete devolvió un true o un false, así que si se borró, si fue exitoso o borrado, muestra la lista sin ese último libro que borró. Y acá estaría que forzamos un error para ver si funciona o no el tema de las transacciones, si me cacha este SQLite error, que es lo que se está tratando de provocar. Entonces, por eso es que, como se supone que el año es un número, si le mandamos un texto acá, bueno, este año acá debería saltar una excepción. Entonces, bueno, mostramos que no se muere, digamos, el programa, sino que directamente sí muestra que hubo un error, se muestra que hubo una excepción y pero ese libro último que no se debería haber agregado a la base de datos no se agrega. Entonces se muestra la lista de libros sin ese error. Entonces, bueno, eso también lo pueden probar. Acá en esta diapositiva lo que se muestra es cómo sería conectarse utilizando MySQL. Si nosotros queremos utilizar MySQL, nosotros ya sabemos que MySQL es un tipo de base de datos que sí va a soportar concurrencia, por ejemplo, que varios usuarios se conecten al mismo tiempo, o que si queremos una conexión más robusta, o que sea en un servidor externo. Entonces, por ahí queremos usar MySQL y es totalmente sencillo también. Lo único que tenemos que hacer es instalar el conector de MySQL. Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, como habíamos dicho recién, con pip install MySQL Connector en Python, para Python, el driver, digamos, y obviamente tener instalados ustedes el MySQL en su computadora para poder ejecutar. Entonces, instalan MySQL, instalan con pip el conector, digamos, el driver. Y luego lo que tenemos que hacer en nuestro código es importar MySQL Connector y luego simplemente, si ustedes se fijan, nos conectamos a MySQL o como siempre, siempre necesitamos mandarle a qué host nos estamos conectando. Normalmente acá iría una dirección IP, si es un servidor externo, ¿no? Acá iría el usuario, el password, que normalmente si es un servidor externo vamos a tener un password que nos va a asignar eh, el servidor de MySQL que nosotros hayamos contratado, ¿no? Y acá iría el nombre de nuestra base de datos, la que ustedes tengan. Y bueno, nuevamente generamos un cursor. Entonces, a partir de la variable conexión punto cursor, y a partir de ahí podemos, por ejemplo, ejecutar un ejemplito, un select que no cambia el SQL, o sea, le vamos a poner, o sea, por ahí puede llegar a haber alguna sintaxis dependiendo del motor de base de datos, pero hasta acá es bastante igual. Y también vamos a usar el fetch all para obtener un conjunto de resultados. Podemos usar un for para mostrar cada uno de los elementos y finalmente, como siempre, tenemos que hacer el close del cursor y de la conexión. Así que si ustedes quieren usar MySQL, lo que van a tener que hacer es instalar en Python, recuerden, el conector y bueno, tener instalado una base de datos local, o sea, por ejemplo, el WAMP o alguno que ustedes quieran. Y acá hay una comparación para que se vea cuándo usar uno y cuándo usar otro. Por ejemplo, así como les hablo de MySQL, podría ser cualquiera, como por ejemplo SQL Server. Les digo MySQL porque es uno de los que ustedes han utilizado, pero podría haber sido Oracle, ¿sí? Cualquiera que sea de base de datos relacionales van a poder hacer lo mismo que con SQLite, un poquito más liviano el SQLite, ¿sí? Entonces, ¿cuáles las características o una comparación? SQLite no necesita ninguna instalación, ya es parte de Python, está incluido dentro de las bibliotecas estándar, mientras que el MySQL vamos a tener que instalar, por ejemplo, el WAMP para tener el servidor de MySQL y vamos a tener que configurar el servidor. El tipo de almacenamiento en SQLite es un archivo local, o sea, queda en su máquina o en su dispositivo, si era un celular, en el celular. Es una base de datos local.
Mientras que en MySQL va a estar dentro de lo que es el servidor de base de datos. O sea, puede estar en la nube o puede, si estamos usando ¿cómo se llama? Un Apache, entonces va a estar en nuestra máquina si lo estamos ejecutando como un servidor local en nuestra PC. Pero si contratamos un servidor de base de datos, bueno, va a estar en la nube. El rendimiento. SQLite funciona muy bien, es muy rápido para apps pequeñas o embebidas. Y MySQL también es bastante ligero, no tiene problemas, ¿no? Pero obviamente va a ser un poquito más pesado que SQLite. SQLite, al estar consultando cosas de manera local, es al toque la, la respuesta, ¿sí? No tiene mucho delay. El rendimiento, bueno, SQLite obviamente para grandes volúmenes no es muy recomendado, ni tampoco si vamos a trabajar de manera concurrente. Si yo necesito que varios accedan al mismo tiempo a la base, digamos, obviamente para un banco no vamos a usar esto. Tampoco usaríamos MySQL. Pero MySQL sí es escalable, es óptimo para sistemas con alta carga, pero si es algo que necesito más seguridad, y bueno, ya hay que pensar, por ejemplo, en otro tipo de base de datos como de motor como lo que es Oracle, ¿no? Para concurrencia, SQLite es de uso limitado, tiene problemas porque hay que bloquear el archivo, desbloquearlo todo el tiempo y bueno, ya no tiene mucho sentido. Entonces, en ese caso se recomienda utilizar MySQL sobre la seguridad y gestión de usuarios. Ustedes ya saben, nosotros no tuvimos que autenticarnos para crear la tabla en SQLite, directamente la creamos. Con MySQL hubo que conectarse con usuarios, con roles, con permisos. Si ustedes se fijan la conexión, el conector necesita que le digamos a qué servidor, cuál es el usuario, cuál es su password, cuál es la base, ¿tá? Incluso se podrían asignar permisos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que es más robusto MySQL y bueno, ni hablar que de los que tampoco están seguros, sino que bueno, hay otros mejores, como por ejemplo, como les decía recién, bueno, ya se me fue de la cabeza, Oracle. pero Oracle, ahí está. Para el tema de las transacciones, SQLite funciona bien para operaciones así, digamos, me permite trabajar con operaciones atómicas, nos permite trabajar con transacciones y está bastante bien para lo ligero que es y para hacer una base de datos embebida. Pero bueno, ya si necesitamos algo con soporte de avanzado, digamos, control de integridad y que realmente no permita que ocurran cosas extrañas, digamos, si yo no le pongo la palabra strict acá en SQLite, no hacía demasiado control sobre los datos que yo estoy tratando de ingresar a la base, mientras que MySQL no lo hubiera permitido. Sobre la portabilidad, totalmente portable SQLite, como les digo, se llevan el archivito y ya está. Y acá, bueno, nada, tenemos que hacer un import, un export, pero está bien. Solo que necesariamente vamos a tener que estar haciendo respaldo y restauración de la base de datos. ¿Cuándo es conveniente SQLite para prototipos, apps locales, alguna aplicación móvil que yo requiera de uso local? Mientras que MySQL, bueno, ya para cosas más grandes, aplicaciones web, un sistema multiusuario, necesito concurrencia, otro tipo de cosas, un poco mejor MySQL, por supuesto, pero bueno, SQLite funciona bastante bien y no hay que hacerle ninguna instalación para lo que es pruebas, funcionaría de lo más bien. Y como ustedes se fijan, no varía demasiado, o sea, en realidad tampoco es que para usar MySQL tienen que hacer demasiada cosa. Solamente instalan el driver, obviamente, del correcto. Si no van a usar MySQL y necesitan el de Oracle, bueno, van a tener que instalar el driver de Oracle y van a ejecutar lo mismo, lo van a importar y van a conectarse y van a poder hacer todo lo mismo. Bien. No sé si alguien tiene preguntas, lo podemos ejecutar. Yo tengo el código por aquí. A ver, aquí está. Bueno, me mandé, no sé, estoy. Ya acá está el código. La idea es que trabajen con
funciones que trabajen con lo que es la programación orientada a objetos, entonces generen las clases que les hagan falta, y ahora les vamos a dar un práctico. Por ejemplo, en este caso, acá está la clase libro, acá está el import. Ya les voy a ahora, obviamente, como vamos a trabajar con SQL, el primer import es SQLite, y acá en este caso, bueno, se están importando de typing, list, optional y calable, que serían para justamente hacer el tema de las anotaciones, que decíamos, bueno, es más claro el código, es más legible y también nos va sugiriendo lo que es la inteligencia, eh, todo lo que es los métodos o lo que deberíamos ir, lo que se espera, ¿no? Entonces, bueno, acá está la otra clase, que es la clase repositorio de libros, que es donde vamos a tener todo nuestro CRUD, digamos, en la tabla libros. Recordemos que acá entonces habíamos dicho, tenemos un método que es protegido por convención. eh, bueno, en este caso es el que genera la única tabla que tenemos. En el práctico les vamos a pedir que trabajen con más tablas. Y bueno, acá tenemos los mismos métodos que están en el código, son capturas del mismo código, ¿no? El, el add, el get un libro, buscar por autor, buscar por título, está todo, ejecutar la transacción. Y acá tenemos el main y esta parte era la que se estaba forzando el rollback, o sea, forzando un error. Vamos a ejecutar solamente sin forzar el error para que veamos cómo se genera el archivito. Cuando ejecutamos acá, ahí se genera el archivo, la base de datos, digamos, libros.db. Obviamente le podríamos haber puesto que lo generara en alguna ruta en particular o algo por el estilo. Y acá, a ver, saqué el... Y acá está, bueno, eh, transacción exitosa, instaló, creó estos 3 libros, el Martín Fierro, el Principito y los Cuentos de la Selva. Acá se va a actualizar el libro del Martín Fierro, en vez de en 1872 a 1882, entonces se actualiza el libro y bueno, después acá en este caso se borra el libro Cuentos de la Selva, se muestra que quedaron solamente 2 libros. Si yo vuelvo a ejecutar el archivo, bueno, se van a duplicar, ¿no? Ah, ¿no lo Entonces, pisa? no lo va a pisar, lo va a duplicar. A ver, lo vamos a volver a ejecutar sin borrarlo y se van a agregar más libros, o sea, se duplican los libros. ¿Tá? Bueno, eso después ustedes pueden decidir también cómo se trabaja. Acordémonos que podíamos abrir los libros para los archivos también en distintos modos. En la base de Pero datos, cómo se guardan los archivos? ¿En qué formato? como punto .db en este caso. Es un archivo propio. Me hace Sí, acordar un es el poco a archivo. Access. Es ese archivo que está acá. ¿Tá? Recordemos que es un archivo, lo borré ahí, ahora si lo ejecuto y voy a ejecutarlo ya acá provocando el error, en este caso se va a tratar de agregar un archivo, un libro que está mal porque se supone que el año era un número y bueno, acá se le va a asignar al año un texto. Entonces acá donde estaba el create el año es un entero, no nulo, y es estricto, entonces ahí se debería provocar saltar la excepción. Entonces, bueno, acá está. Acá primero se ejecuta la transacción exitosa, se crean los 3 libros, se actualiza el libro como recién, qué sé yo qué, se borra uno de los libros, se borra el último libro, el Cuentos de la Selva, entonces quedan el Martín Fierro y el Principito. Y acá salta el error a propósito, transacción abortada por error. No se puede guardar un texto en el lugar donde debería haber un libro, en la columna libros.año. Ahí salió el problema saltó la excepción. Entonces, transacción con error forzado.
da falso, no se pudo insertar ese libro y bueno, y acá está la lista después de la transacción fallida. O sea, no se agregó. Ahora, si le sacamos acá el strict, le voy a quitar esta palabrita acá y lo vamos a ejecutar de vuelta. Lo voy a borrar al archivo y lo volvemos a ejecutar. Lo ejecutamos y fíjense, se agregó el libro con error. Se fuerza la transacción, me dice, ya no me da falso, me da verdadero y agrega el libro con error. Entonces, bueno, este tipo de cosas que me dicen que, bueno, SQLite no es muy seguro, está bueno para cosas sencillitas, pero si no, ustedes pueden conectarse con MySQL. Yo acá tengo un ejemplito, yo me conecté, por ejemplo, a una base de datos del MySQL, que es la base de datos de los camioneros. A ver, acá, bueno, yo lo había cambiado, ¿no? Pero le podemos poner, yo acá lo tengo abierto al localhost, yo tengo instalado el SAMP, acá tengo una tabla de camioneros, por ejemplo. Vamos a ver, tiene tres camioneros. Entonces nos vamos a conectar a la base de datos camiones y voy a consultar por la tabla camionero. Entonces acá la base de datos se llama camiones, dijimos, Ujú. camiones, y acá la tabla se llamaba camionero, camionero, por ejemplo, ¿no? Entonces acá vamos a mostrar, va a seleccionar todos los camioneros, que son 3, y me los debería mostrar. Ejecutamos, a ver, ay Dios, que molesta la barrita. Acá están los 3 camioneros. Ya tenemos a Juan Pérez, de la calle Falsa 123, a Luis Jufré Loaiza, de San Luis de la Punta, de Los Venados, bueno, y a Alberto Sosa. Son los 3 camioneros que si nos miramos acá, bueno, acá está Juan Pérez, Luis Jufré Loaiza y Alberto Sosa. Entonces, no van a tener ningún problema para conectarse, es muy sencillo. Si quieren trabajar con MySQL, lo hacen. El que quiere probar SQLite para probar algo diferente, también lo puede hacer. Sepan que está integrado, que está también, por ejemplo, para, ustedes ya vieron que, por ejemplo, Android lo tenía incluido. Y bueno, es muy sencillo y no tienen que andar instalando nada. Recording Entonces, stopped. eso, ustedes se fijan. Yo ahí les dejo subida la teoría, ya les vamos a subir un práctico para mañana, seguramente. Y hay subido, me olvidé ahora, quedaría también pendiente que ustedes resuelvan el, el test. Ahí lo habilito, me había olvidado que había quedado pendiente ¿eh? Eh, programación orientada a objetos. Así que ahí lo habilito. ¿Dónde está? Denme un segundo. Para ahora, profe. Y ya que estamos en el baile, bailamos. Porque antes de que arranquen con bases, yo digo que cierren el tema anterior. Si no, es como que les va a tocar hacer el práctico nuevo y bueno, se fijan. Igual lo dejo creo que abierto, ahí me fijo. Denme un segundito que lo habilito antes que me olvide. Lo voy a poner visible. Y si no, si quieren, pueden ponerse a probar también. Ahí les voy a subir también el archivito del ejemplito. Acá era en la unidad anterior, la unidad 3. Lo voy a poner visible, mostrar. Y ahí está el cuestionario de la unidad 3. Entonces ya tienen el cuestionario de la unidad 3 para hacer. Ya en un ratito les subo el práctico y lo que les voy a subir ya mismo es el archivito con el ejemplo. Ah, está en la unidad 3. ¿No? ¿No lo están pudiendo ver? Al test. ¿Nadie lo puede ver? No, profe, Sí, creo sí, que no sí. está. Sí, está en la 3. Actualicen. Sí, sí, ahí está. Hay que actualizar la Ah, página.
Actualicen, si no, la página. Les voy a poner acá entonces ejemplo libros. Sí, pues tiene la teoría razón. Ya lo subo. Queda abierto entonces. Sí, a ver, ahí les digo cuándo se cierra. Denme un ratito, así subo esto, si no, yo me cuelgo. Como que tengo que pensar de a una cosa a la vez. No sé ustedes, pero Que son un montón de a una mí unidad a la hacer otra, teoría y muchas cuestionario, cosas, claro, hacer muchas cosas y como que cuesta. todo junto. Sí, me cuelgo mal. Se me reinicia el cerebro. Bueno, no sé si quedó alguna cosa que les haya quedado en el tintero, también eso, que supongo que va a caer la ficha ya una vez que se pongan a hacer práctica, que ya también la voy a subir, porque yo tenía un practiquito, pero de a una cosa. Bueno, ahí quedó el ejemplito puesto también para que se pongan a chusmearlo. Eh, no me digas que el trabajo práctico este está hecho, está visible, ¿no? No me digas que está Ah, oculto. ¿De qué, No, profe? el ¿De la práctico, escuela? no. No, no, ¿Qué no. trabajo Justo, práctico? no, no, el de POO es que sí que así lo tenían. Sí, ya Sí, ese Lo está. que no sí. tienen es la parte de SQL, listo. Entonces, por ahora tienen para Mira, resolver un cuestionario, tienen ahí la teoría, tienen el archivito. Ay, ¿dónde lo subí? La unidad 4 aparece la teoría nomás, profe, de base de Ajá, datos. lo subí. En la unidad 4 solamente aparece la teoría. Esperen, ya les subo el archivo que lo subí en cualquier lado. Ubicar. Lo subí la subí en la unidad 3. Ahí lo cambio. Acá en la unidad 4 yo tenía que cambiar y poner el archivo. ¿vamos a sala, profe, o...? Sí, ahí les abrimos la sala. ¿Querés abrirlas vos, André? bueno, voy abriendo acá. Igual no queda mucho que digamos, pero ahí tienen.
Resuelvan a conciencia, chicos. Ahí está el archivito y ya les subo. Ah, no me deja crear las salas. Bueno, es que debo estar yo. ¿Cuántas salas eran? ¿6? Y yo digo que 6, somos 20 algo, 23. Hay que ver. Con 6 andaríamos bien. Si los están pudiendo ver, si figuran. Y figuras. Joya. Se le pueden ver. Y resuelvan ahora el práctico y en todo caso mañana hacemos el otro, el práctico número 2. A ver cómo vamos con el programa. Esa es la parte que también quería chusmear yo para ver si estamos cumpliendo con los objetivos. 7 y 8 de mayo, está bien. Se supone que trabajamos con ese coelera. O sea, hoy y el jueves.